Desde Buenos Aires y para todo el mundo, www.sindialradio.com.ar. La radio de los inconscientes. Los sábados, después de la siesta, informate. Que todos ustedes conocen, del día domingo, página 10. Una conocida inmobiliaria, que no voy a decir el nombre, decía que no le entraba a nadie y que antes hacían 15 o 20 contratos por día y que a raíz de las decisiones del Banco Central en materia del dólar ya no entraba nadie. Bueno, yo la verdad que me interesé porque digo, bueno, a ver si le impactó mal, cómo viene esta mano, este hombre venía tan bien. Y bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Lo llamé al señor Echegaray, que es el titular de la AFIP, porque las inmobiliarias tienen un sistema de alertas en la AFIP. 18:03, la hora de la temperatura en Buenos Aires, 18 grados centígrados. Buenas tardes. El señor al que se refería, el presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el audio extraído de su ya famosa conferencia de prensa en cadena nacional en la localidad bonaerense de General Rodríguez, en realidad son varios señores vinculados con la inmobiliaria JT. En primer lugar, su propietario, Jorge Toselli. En segundo lugar, un directivo, Rodrigo Saldaña. Y por último, Alberto Rosaroli, un empleado. Los tres nombres figuran en la nota de la discordia, publicada por el diario Clarín en su edición del domingo 8 de julio. El discurso en General Rodríguez se produjo con motivo del comienzo de una serie de obras de una fábrica de maquinaria agrícola de la multinacional AGCO Corporation, pero en realidad más que motivo fue una excusa para avivar el fuego de la disputa con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, por un lado, y para responder a la nota de Clarín por el otro. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, el periódico recopiló tres casos, tres historias de la desaceleración económica de empresas que supieron ser exitosas en el pasado, pero que en la actualidad, debido a las medidas de restricción a la circulación del dólar, enfrentan enormes dificultades para competir en el mercado. Digamos, ese fue el sentido de la nota, más o menos. Una de esas tres historias es esta, la de la inmobiliaria JT. Según aseguran las líneas del texto, Rosaroli, es decir, el empleado, declaró lo siguiente: la verdad es que ya no sabemos qué hacer. No tenemos más que hablar entre nosotros. Ni siquiera los curiosos entran a preguntar. La frase final hace referencia, está claro, a la abrupta caída de la demanda de inmuebles. Muchos de los referentes del rubro aseguran que la prohibición de comprar dólares para la adquisición de propiedades fue la estocada final al negocio. Se sabe que históricamente el dólar ha sido el combustible por excelencia del mercado inmobiliario. La ecuación es sencilla: se retira el combustible, el vehículo no funciona. Habrá que esperar para ver cómo se reacomoda la actividad en cuestión a las nuevas reglas. El final de la historia, o el segundo capítulo de la misma, es conocido. En la conferencia de General Rodríguez, Cristina Fernández de Kirchner se mostró disgustada por aquellas declaraciones y reveló que descubrió, llamado al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, de por medio, que la firma no presenta su declaración jurada de ganancias desde 2007. Por supuesto que la réplica de la primera mandataria incluyó la acusación de mentirosos, que alcanzó tanto al medio que publicó los testimonios como a sus oradores. Entre las falacias que identificó la jefe de Estado estaría la del supuesto carácter de empleado con el que se definió Rodrigo Saldaña, cuando en realidad este no es un simple empleado, sino un socio de la compañía. Bueno, hay que decir que Cristina Fernández de Kirchner cometió una imprecisión, porque quizás o no leyó bien la nota o ni siquiera la leyó y se la comentaron, porque dice claramente que Saldaña no es empleado, sino que es directivo. Claramente lo dice. En ningún momento se dice que Saldaña es empleado. Quien sí se presenta como empleado es Alberto Rosaroli, pero jamás Saldaña. No creo que esté de más aclararlo, porque en el afán de los funcionarios públicos obsesivo por estos tiempos de desmentir y de desenmascarar a los medios y sus periodistas, se cometen
errores de interpretación como el que acabamos de mencionar. Y como estoy seguro que muchas de las personas que se han subido a la ola de señalar a tal o cual medio por sus infamias jamás han leído o escuchado a los medios que critican, me parece una situación por lo menos injusta. La nota dice claramente que Saldaña no es un simple empleado, como dice Cristina Fernández que dijo. Tampoco dice el artículo que motivó la reacción de la presidenta que la inmobiliaria JT cerraba entre 15 y 20 contratos por día hasta la puesta en marcha de las medidas restrictivas, como escucharon en el audio. Los 15 o 20 contratos que mantenía la inmobiliaria con un nivel de actividad óptimo eran mensuales. No hay lugar a dudas. En este sentido no hay lugar a dudas, pueden buscar la nota en el sitio, en clarín.com, se llama 3 historias detrás de la desaceleración económica, se publicó en la sección Economía el domingo 8 de julio. Entonces, la acusación pública por evasión impositiva, que dicho sea de paso es un delito, eso no está en discusión, fue el eje temático del segundo capítulo de la historia. El tercer capítulo fue la sanción efectiva aplicada a la empresa, es decir, el bloqueo del Código Único de Identificación Tributaria, o CUIT, por lo que hasta tanto no se regularice la situación, la empresa no podrá operar comercialmente. Este accionar del Gobierno Nacional fue rápidamente repudiado por distintos referentes de diversos sectores, por ejemplo, el senador radical Ernesto Sanz, que fue quizás el más duro y el más extremista, dijo el lunes que el gobierno usa la AFIP para perseguir al que piensa distinto como la Gestapo, es decir, como la fuerza policial de la Alemania nazi, y advirtió que conductas como estas ponen en peligro a las libertades individuales. Más adelante agregó que hay que recuperar la República, que está en riesgo porque hoy hay visos de totalitarismo. Bueno, un grueso error, desde mi humildísimo punto de vista por parte de Sanz, adjudicar el presente tiempo político en Argentina rasgos de los regímenes totalitarios de la Europa del principio del siglo XX. No tiene nada que ver una época con la otra, más allá de que uno se puede atrever a señalar algunos elementos que indican cierto sesgo autoritario en el proyecto político del kirchnerismo, por ejemplo, el caso de la inmobiliaria JT, es un grave desacierto trazar cualquier tipo de analogía entre este y cualquiera de los regímenes nacionalistas de extrema derecha del viejo continente, ya sea la Alemania nazi, la Italia fascista, la Rusia stalinista, etc. En cambio, me parece mucho más interesante ensayar un análisis relacional entre el kirchnerismo y el peronismo, por ejemplo. Y este llamado de atención cabe también para el kirchnerismo, porque del kirchnerismo también se supo calificar la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires como una especie de neofascismo, una estupidez. Porque una vez más, al gobierno de Macri se le pueden criticar muchísimas medidas que lo perfilan como un dirigente de derecha, entre ellas la priorización del sector privado en lo que concierne a salud y educación particularmente, por sobre el sector público, el manejo represivo del conflicto entre manteros y comerciantes en el centro de la ciudad, el despliegue de un infernal aparato de propaganda, etc. Aún así, sería un despropósito siquiera pensar en compararlo con